¿Cómo avanza la campaña electoral, estos recorridos de contacto con la ciudadanía y qué repercusiones ha dejado el debate, cómo ha sido recibido y analizado al interior de la organización política? Gracias, Licenia. Washington, un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Estamos enfrentando la mayor crisis de la historia, una crisis que ha significado no tener luz y perder más 100.000 millones de dólares, no solo afectando al sector industrial y comercial, sino a la gente de a pie. Hoy estamos viviendo un nivel de desempleo increíble en el Ecuador, el nivel de pobreza se ha incrementado, más de 4 millones de ecuatorianos sobreviven con menos de $1 al día, esa es nuestra realidad. Y por eso estamos más fuertes que nunca, con Pedro Granja a la presidencia, con Elsa Guerra a la Asamblea Nacional y con un grupo de personas capacitadas y sobre todo honestas, porque no tenemos ningún pasado de corrupción, estamos recorriendo todo el país, escuchando las necesidades para impulsar algo que nosotros planteamos, una nueva política. Y esa nueva política que significa no pelearnos entre los políticos, sino pelearnos por los derechos de la gente. Y Pedro Granja el día domingo demostró eso, demostró solvencia, demostró que es un estadista que conoce los problemas de todos los espacios sociales y además que tiene propuestas claras. ¿Para quiénes? Para los guardias de seguridad, para los médicos, para los docentes, para los jóvenes y además demostró que va a impulsar un plan integral para enfrentar la inseguridad, que es el principal problema que también estamos enfrentando en el Ecuador. Dices, Elsa, que no hay una política de confrontación, pero la verdad, en las últimas horas se le ha visto a Pedro Granja ser muy fuerte en cuestionamientos a varios candidatos, inclusive que podrían ser considerados de la misma tendencia. ¿Es parte de una estrategia o cómo debería entenderse eso? No, nosotros estamos para pelearnos por los derechos de las personas. Consideramos que es importante también evidenciar que lastimosamente la manera en que se plantean los debates no permiten, por ejemplo, confrontar sobre qué, sobre los problemas de la gente, qué es lo que realmente nos interesa. Si nosotros miramos el perfil de Pedro Granja, es el único que, por ejemplo, sabe cómo enfrentar la inseguridad. Es el único que tiene 2 títulos universitarios de tercer nivel sobre lucha antimafias, es el único que ha asesorado a nivel internacional en países como Italia, pero además tiene más de 20 años luchando y defendiendo los derechos de la gente. Eso es lo que buscamos hacer en este proceso electoral, pero sobre todo en nuestra vida de una nueva forma de hacer política. ¿Y qué estamos planteando para el país? Recuperar el Ecuador. Desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, planteamos 3 elementos importantes. Un Ecuador con seguridad, un Ecuador que justamente logre tener un espacio de educación para todos y para todas, de empleo digno, y un Ecuador libre de corrupción, porque lastimosamente es un cáncer que afecta a nuestra sociedad y que significa que cada año perdemos entre 5.000 y 7.000 millones de dólares que podrían ser invertidos en salud y en reactivar la economía de las familias. ¿Cómo desde la Asamblea ustedes pueden contribuir como legisladores para cambiar esta realidad, tomando en cuenta que muchas de las decisiones no necesariamente pasan por la Asamblea, son mayoritariamente políticas de Estado implementadas por el gobierno que está de turno? Mira, Licenia, primero creo que es importante que sepa que la gente que nos está mirando tiene un poder en su mano. Si ustedes quieren que las condiciones continúen, votemos por los mismos de siempre. Y si no, miremos nuevas opciones. ¿Quién es Elsa Guerra? Y se me permite, Licenia y claro. Washington. Pues como ustedes, trabajo para comer. Soy docente durante 9 años, docente universitaria. Y además me he formado para asumir espacios como la Asamblea Nacional. Gracias a mi mamá, como muchas mujeres en este país, me educó y gracias a la educación pública soy abogada, tengo una maestría en Derecho Constitucional y un PhD en Derecho. Pero sobre todo, lo más importante, no tenemos un pasado de corrupción, no nos seduce el poder. Lo que nos mueve son los derechos de las personas. Yo he estado defendiendo derechos desde los 17 años de edad hasta la actualidad, pero también estoy cansada de lo mismo de siempre y por eso estamos peleando espacios como la Asamblea Nacional y como la Presidencia de la República. Elsa, usted menciona que es abogada constitucionalista en ese sentido y tomando esa experiencia académica que usted tiene, ¿qué le parece esta competencia desleal que se realiza en la campaña electoral? Un grupo de legisladores, los de ADN me refiero, que buscan la reelección, que les tuvieron prácticamente que obligar a tomar una licencia para poder dedicarse a las actividades proselitistas, pero un presidente que ha hecho caso omiso de la norma electoral y ha roto la Constitución que juró defender y obedecer cuando asumió el cargo.
Esa es una muestra de la vieja política que queremos dejar en el pasado. Un gobierno que cuando llegó, en complicidad con la Asamblea Nacional, condonó la deuda a los grandes millonarios de este país y puso el peso de la crisis en la mayoría de los bolsillos de los ecuatorianos. Eso no queremos, y un gobierno que ha pisoteado la Constitución conjuntamente con muchos asambleístas que no quieren soltar el cargo cuando saben que eso, como tú bien lo planteas, significa una competencia desleal. Me parece que ahí el código de la democracia tiene que ser reformado para generar un proceso más equilibrado, porque Licenia, Washington, nos enfrentamos a grandes billeteras en este país, a campañas millonarias, ¿no es cierto?, donde tenemos ahí, por ejemplo, a Noboa, que representa una élite económica en este país. Permítanme decir también a Luisa González, que representa a otros grupos también y que tienen grandes billeteras, pero nosotros lo hacemos con grandes ideas. Pedro suele decir que no tenemos plata, pero tampoco tenemos miedo. Y lo que sí tenemos es ideas claras sobre cómo enfrentar el nivel de inseguridad. Y por eso es necesario también justamente que esas propuestas sean impulsadas. Yo quiero aprovechar para invitar a toda la ciudadanía que mire qué estamos planteando, que revise nuestras redes sociales, del Zaguerre en TikTok, Facebook, Instagram, y que nos alimenten las propuestas. Creo que es hora de que los jóvenes nos tomemos la política y que nos tomemos para cambiar, para rehumanizarla. Una Asamblea Nacional que ha hecho poco, que es uno de los espacios más delegitimados de la historia del país y donde lastimosamente se discute más el tema de la tecnocumbia, se discute más sobre el manjar, pero no se discute sobre cómo legislar y fiscalizar, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Van a fiscalizarle a Noboa todas sus violaciones constitucionales? El país está viendo, pero absorto, cómo nombra presidente, nombra vicepresidenta, viola el código de la democracia. ¿Y cómo va a ser ese proceso de fiscalización? Porque al parecer el señor sale hasta ahora impune. Nadie le dice nada. Primero necesitamos que la Comisión de Fiscalización no juegue en el marco de los intereses de los sectores políticos, ¿no? Que lo dirija una persona honesta, capaz, que obviamente dentro de un proceso normativo genere un juicio político efectivo. Eso necesitamos, gente honesta. Segundo, obviamente vamos a fiscalizar lo que ha hecho Noboa, porque lastimosamente ha pisoteado la Constitución, que significa los derechos de la gente y la democracia de este país, pero además ha sido un gobierno incompetente, incapaz, que nos deja en peores circunstancias, una crisis económica que finalmente ha significado que no cobrar los más de 4,000 millones de dólares que deben los grandes millonarios, incluyendo al mismo Noboa, por ejemplo, y por otro lado, obviamente, ¿para quién ha gobernado? Para los grandes millonarios también, mientras las personas estamos viviendo más pobreza, pero también vamos a impulsar algunas acciones que han cometido otros gobiernos. Miren, por ejemplo, la primera acción de fiscalización que vamos a impulsar es un caso escandaloso de afectación a la educación de nuestro país. Se trata del caso de las escuelas tipo milenio prefabricadas. Se tenía que construir 200 escuelas, a la final se hicieron solo 19 escuelas, muchas de ellas ya no existen, y tenemos que pagar 85 millones de dólares a una empresa china por la terminación unilateral del contrato. ¿Cuáles son los efectos? Los niños sin poder estudiar. Los niños que ahora están golpeados, que están siendo secuestrados y asesinados, no solo por el crimen organizado, sino por la fuerza pública de este país. Eso está pasando. Los niños que ahora han dejado de ir a la escuela, 220,000 niños, y que no tienen espacios para educarse con calidad. Pero además, si me permites, Licenia y Washington, nosotros tenemos un plan de seguridad integral que vamos a impulsar con reformas específicas también. Más reformas, porque leyes no nos faltan, ¿no? Y hemos visto que pese a que existen todas las leyes, que tenemos un conflicto armado interno, que se anuncia un plan de seguridad, que se hacen estados de excepción y se los renueva a cada momento, los resultados saltan a la vista. Y tenemos leyes que sean reformas al Código Orgánico Integral Penal, ley de seguridad, bueno, leyes no nos han faltado y los resultados son los mismos. Sí, Licenia, yo creo que igual hay que hacer algunas reformas importantes. Me parece que hay algunos candidatos que dicen, no, yo voy a llegar a la asamblea, pero no voy a reformar nada porque las leyes están ahí. Pero hay algunos ajustes que han sido construidos en el modelo de ciertas élites económicas para beneficiar a ciertos sectores que hay que modificar. Y otras que no han funcionado. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Pública y del Estado tiene que ser reformulada para realmente garantizar un sistema nacional de inteligencia en este país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cortar no solo los tentáculos, sino la cabeza y el corazón del crimen organizado. ¿Dónde está Licenia y Washington? En la economía criminal, en el lavado de dinero que permite que las bandas criminales sigan teniendo plata para coimar el sistema de justicia, para comprar puestos
en todos los espacios del Estado y también para comprar lastimosamente candidaturas electorales. Eso tenemos que cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer varias acciones específicas que tienen que ver con lo que Pedro ha planteado como un momento de prevención, de contención y obviamente de represión propiamente dicha, ¿no? En el marco de una inteligencia estratégica, por ejemplo, necesitamos justamente fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas. ¿En dónde? En la militarización de los puertos, para que paremos de esta fiesta de los puertos, de las narcoavionetas, para que no volvamos a repetir lo que está pasando en el país con la narcobanana, por ejemplo. Pero además también tenemos que impulsar un proceso de reorganización de las cárceles en este país. Pedro ha planteado una acción muy importante que tiene que ver con las fincas penitenciarias, la propuesta de que las personas privadas de la libertad tengan que trabajar para que puedan comer. Pero lo que vamos a plantear, actualmente se pagan la alimentación. No directamente a través de sus familiares, los presos terminan pagando su alimentación. Lastimosamente no está funcionando. Nuestra propuesta tiene que ver justamente con un proyecto integral que significa generar fincas penitenciarias, donde además de reactivar la economía, de hacer un trabajo que ayude a la comunidad, pueda significar que tengan su alimentación, que puedan pagar su medicina y que además tengan un fondo para que cuando salgan de las cárceles puedan reinsertarse en la sociedad. Pero esto tiene que estar articulado justamente con revisar qué está haciendo el SNAI. Me parece que el SNAI no solo no hay que depurarla, sino hay que eliminarla porque está podrida. Necesitamos generar una dirección especial que tenga una conformación muy amplia de las Fuerzas Armadas, porque lastimosamente las las cárceles se han convertido en universidades del crimen, luego fueron cementerios humanos y ahora también lastimosamente están ahí muchas cabecillas desde donde se dice a quién vacunar y a quién asesinar. Esto sin duda, Licenia, y Washington, tiene que ir de la mano de algo que nos parece bien importante, y es golpear la base social de la que se alimenta el crimen organizado, y son los sectores más empobrecidos de este país. Tenemos que arrancar a los niños y a los jóvenes del crimen organizado, y la única forma de hacerlo es generando una reforma educativa, generando empleo digno para todos y todas. ¿Y las fuentes de financiamiento de ese crimen organizado? Definitivamente. Por eso yo hablaba con fuerza, Licenia, de golpear la economía criminal. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el WAFE, por ejemplo? ¿Realmente está haciendo un control adecuado para garantizar que no se esté lavado de activos? Nosotros planteamos generar la Dirección Nacional Antimafias como una institución que justamente haga algo que no está pasando en el país. Los estudios que nos dicen el 90% de efectividad para golpear el corazón del crimen organizado tiene que ver con inteligencia estratégica. Eso no está pasando en el país. Por eso la Dirección Nacional Estratégica va a contar con expertos en el tema y con cooperación internacional de varios países, entre ellos los europeos, porque es hacia allá donde llega la cocaína que estamos produciendo lastimosamente. Van a sostener la tesis, esto te hago como una pregunta ya final, de la unidad de la izquierda en la eventualidad de que en la segunda vuelta pues pasen ustedes mismos para avanzar. Miren, a nosotros nos interesa el proyecto político. Para nosotros es muy importante impulsar un proyecto que justamente rompa las grandes desigualdades que estamos enfrentando, y pues en este momento nos enfocamos en esta primera vuelta planteando una propuesta clara para el país, con Pedro Granja como presidente, Verónica Silva como vicepresidenta, Elsa Guerra a la Asamblea Nacional y muchas personas capaces que están liderando, por ejemplo en Pichincha, si me permiten, Javier Veloz, Jessica Bustamante, José Quilnombaquín y Juan Carlos Zapata, personas comprometidas con los territorios, a quienes les invito a que revisen sus perfiles. Esa es nuestra propuesta. Vamos a esperar y estamos convencidos que llegaremos a segunda vuelta, y espero regresar nuevamente a este espacio para hacer el análisis político y para seguir construyendo un Ecuador diferente y a ir impulsando una vida diferente para todos y todas. Muchísimas gracias a la candidata Elsa Guerra, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano, que ha estado aquí con nosotros, y espero que se haya sentido a gusto y cómoda con este espacio. Lamentamos realmente las expresiones bastante indelicadas que ha tenido el candidato Pedro Granja para con este medio de comunicación. A usted le consta que hemos tenido las puertas abiertas, hemos escuchado su propuesta y respetamos, como a todos los otros candidatos, las propuestas que cada uno de ellos viene a hacer a este espacio. Así es que a través suyo reiteramos nuestra inconformidad, nuestro rechazo y nuestro malestar por estas declaraciones desatinadas del candidato. Lamentamos que le ocurra así y le recordamos a usted y al candidato Granja que él ha estado acá en muchas ocasiones. Yo personalmente le he invitado al candidato
antes de que sea candidato, obviamente, cuando hablar de seguridad, que conoce mucho porque respetamos su trayectoria académica y lamentamos la injusticia con la que se ha referido a este medio de comunicación. Así es que espero que usted se haya sentido a gusto y que no tenga nada que decir del espacio que le hemos proporcionado. Bueno, creo que para hacer una réplica, querida Licenia Washington, con todo el respeto y la consideración, Pedro Granja es un hombre frontal y me parece que ha dicho la verdad. Creo que ¿usted eso es considera que este medio de comunicación proceso alternativo, igual que otros, como él se refiere, es un burdel? Lo dijo burdel. Miren, yo considero... No solo a Radio Pichincha, no solo a Radio Pichincha, dijo a Radio Pichincha y otros medios alternativos de las izquierdas y las derechas que terminan convirtiéndose en un burdel porque solo quieren dinero. Y creo que eso no es muy justo, para nada justo, con este medio de comunicación dijo público. Dijo una imprecisión también del gerente, no es cierto que gana $5,000, eso no es cierto. Muy bien, bueno, les agradezco mucho por el espacio. Pero es que hay un ataque sería, que no se entiende. Sería muy importante que puedan hablar con Pedro Granja, claro, para que él pueda escuchar estas palabras. Sin duda, pues yo quiero decirles que Pedro Granja es un hombre muy frontal, que es parte de su característica, y creo que por eso mucha gente también confía en él, porque es un hombre que dice las cosas sin tapujos y que así construye una política diferente. Por otro lado, creo que es parte de la obligación de los medios de comunicación abrir espacios para que podamos democratizar la palabra. Está en la Constitución, mucho más de esta Constitución de la que hemos hablado todo en la entrevista. Parte de la democracia es que podamos estar los candidatos de los distintos espacios, y pues yo les agradezco porque hoy hemos demostrado que tenemos una propuesta clara, contundente, que no tenemos miedo de decir lo que pensamos, y que como decimos las cosas vamos a actuar con esa frontalidad y con esa honestidad. Basta de pensar que la política tiene solo dos posibilidades, don Noboa Correa, o el correísmo. Es el momento de mirar nuevas alternativas. Nosotros somos la única opción de ese cambio que necesitamos en el Ecuador. Y en esta línea vamos a impulsar pues un proceso de respeto a la libertad de expresión, a que todos los medios de comunicación puedan hacer su trabajo en el marco de las leyes y garantizando justamente esa libertad de expresión, para que la política, para que la democracia y para que los derechos y las limitaciones y problemas sociales puedan ser escuchados. Gracias por la oportunidad. A usted gracias por estar acá.